Hoy vamos a hablar sobre la eutanasia. Entonces, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia es un procedimiento médico por el cual se administra una serie de medicamentos que adelantan la muerte de alguna persona, ¿sí? Para empezar a comprender este proceso, entonces lo primero que tenemos que entender es que no en todos los países la legislación es igual. Vamos a hablar en términos de Colombia, que es el país donde nosotras estamos ubicadas, en donde desde 1997 está aprobado. Para empezar, entonces debemos comprender primero qué es la vida digna o qué es la dignidad para llegar a este proceso de la eutanasia. Entonces, cada persona es libre de definir qué considera para sí mismo una vida digna y qué consideraría un sufrimiento intolerable. Y cuando llega alguna enfermedad o alguna lesión grave que nos genera este sufrimiento que para nosotros consideramos intolerable, es donde empieza a jugar algo que nosotros llamamos acá en Colombia por la legislación las opciones para muerte digna, que no solamente comprenden la eutanasia. Entonces, en Colombia, la muerte digna, digamos que tiene tres ramas diferentes. Una de ellas es adelantar la muerte por considerar que ese sufrimiento que estamos padeciendo es intolerable, pero hay otras dos opciones que son iguales de viable y que también nos pueden mitigar un poco o aliviar ese sufrimiento. Dentro de ellas tenemos entonces la adecuación del esfuerzo terapéutico, que es suspender o decidir no someternos a ciertas intervenciones que podrían prolongar la vida, y la sedación paliativa, que cuando tenemos alguno de esos síntomas que no podemos manejar por otra vía, con el acompañamiento de cuidado paliativo, y vemos que la única forma de, digamos, de aliviar esta carga que nos genera alguno de esos síntomas, que puede ser en cualquiera de las esferas, no solamente físico, también emocional y espiritual, usamos una serie de medicamentos que bajan nuestro nivel de conciencia para que ese sufrimiento sea tolerable, pero conservando la historia natural, es decir, el tiempo que se vaya a tomar la enfermedad en llevarnos a fallecer. Entonces, ¿cómo o quién puede solicitar la eutanasia en Colombia? Entonces, para solicitar la eutanasia debemos cumplir ciertos requisitos. Lo primero es que debemos tener una enfermedad que sea incurable. Desde el 2021, digamos que se eliminó este pedacito de que la enfermedad también estuviera, digamos que fuera dentro de la etapa terminal, que son los últimos 6 meses de vida, y se abrió, digamos, el espectro a todas aquellas lesiones graves que simplemente fueran incurables. Y segundo, que estuvieran generando un sufrimiento intolerable calificado por cada persona. Y tercero, que yo esté en toda la capacidad de toma de decisiones, en todas mis facultades y que no tenga, digamos, coacción de otras personas o terceros. Y también muy importante que tengamos la capacidad de expresar esta voluntad. Que yo cumpla esos criterios no quiere decir que me vayan a aprobar el procedimiento de la eutanasia. Entonces, para eso se debe llevar a una serie de evaluaciones en donde el primer paso es comunicarlo a alguno de nuestros médicos tratantes. Todos los médicos estamos en condición de activar este proceso del protocolo de eutanasia, que cada EPS, digamos que tiene su propio, digamos, su propia ruta, y lo que nosotros hacemos es que solicitamos una serie de evaluaciones que debe incluir una evaluación por el médico tratante de la enfermedad que está padeciendo este paciente, para que, digamos, certifique que no hay otras estrategias razonables para la cura o la reversión de esta enfermedad, que tenga una evaluación por un psiquiatra en donde se determine que tiene una adecuada capacidad de toma de decisiones, y que tenga una evaluación por cuidados paliativos en donde se identifique si hay algún síntoma que es potencialmente tratable para aliviar este sufrimiento que esté generando o que esté conllevando a la toma de esta decisión. Una vez se hagan todas estas evaluaciones, entonces se lleva a un comité de ética. Esto tiene, digamos, por ley un lapso de 10 días calendario luego de la solicitud, en donde ya se analiza si para la legislación vigente colombiana cumple estas normas y se autoriza o no el procedimiento. Una vez se autoriza el procedimiento, entonces la persona que lo solicitó tiene 15 días para programar la fecha de aplicación. ¿Cómo es el proceso? Entonces es un acto médico. Aquí sí hay una particularidad, y es que para la aplicación del medicamento los médicos sí pueden, digamos, según sus valores, tener una objeción de conciencia en donde no todos lo aplican, pero la EPS debe garantizar una institución donde te lo puedan aplicar. Es un procedimiento rápido en donde se mezclan una serie de sedantes y de medicamentos anestésicos que en unos pocos minutos ya llevan a fallecer. Es muy importante que debemos conservar la capacidad de toma de decisiones y expresión de la misma hasta el momento en el que nos van a aplicar el procedimiento. Y también tenemos derecho a, durante todo ese proceso, así ya lo hayamos activado, a retractarnos si hay una alternativa viable durante ese proceso que nosotros consideremos aceptable.
¿Qué pasa puntualmente en los pacientes con demencia? Entonces, la demencia afecta a todas las esferas mentales que va a llevar a que no tengamos una adecuada capacidad para la toma de decisiones. Entonces, en pacientes con demencia, en donde ya tengamos alterada esta capacidad de toma de decisiones, no es posible practicar la eutanasia. Solamente la persona que padece la enfermedad lo puede solicitar. Ninguno de nuestros familiares puede hacer esta solicitud. La única forma de tener el acceso a la activación o a la aplicación de la eutanasia en fases avanzadas de la enfermedad es si tienes suscrito un documento de voluntades anticipadas donde en el momento en el que sí había una capacidad de toma de decisiones, describiste detalladamente bajo qué condiciones y si perdías la capacidad de toma de decisiones, querías que se te administrara la eutanasia. Y esto no solamente debe estar suscrito, sino que también lo debe tener una persona que pueda ser válido y que lo pueda manifestar para que se tenga esta consideración dentro, digamos, de la práctica clínica o de los médicos que te están tratando. Entonces, aquí el llamado es a dos cosas y es a entender que la eutanasia no es la única vía que tenemos para una muerte digna, que la dignidad de nuestra vida y nuestra muerte solamente la podemos definir nosotros y que en pacientes con demencia o en diagnóstico con demencia, bien sea si tú tienes un familiar y te quieres anticipar o si tu familiar todavía está en fases tempranas, es hacer un documento de voluntades anticipadas para poder precisamente cumplir tu voluntad hasta el final. Recuerda que mi nombre es María Alejandra, soy especialista en dolor y cuidado paliativo y hago parte del grupo de Permanecer, en donde te entregamos en este canal información sobre demencia que te pueda ser útil en el cuidado. Si te gusta, compártela y suscríbete.